esta sesión definiremos estados termodinámicos del agua haciendo uso de las tablas de propiedades. Para comprender esta información es necesario conocer los 5 estados termodinámicos y los tipos de diagramas de propiedades. Si aún tienes dudas con estos conceptos, te dejo los videos de estos temas aquí. Antes de comenzar, te sugiero que tengas a la mano tus tablas de propiedades para el agua. Comencemos con el primer problema que dice: completar el estado termodinámico del agua cuando tiene una presión de 750 kilopascales y se encuentra en forma de vapor saturado, definiendo volumen, temperatura, entalpía, entropía y energía interna. Escribimos los datos y como el dato que nos dan es presión, dibujaremos un diagrama temperatura-volumen. Trazamos la curva de saturación, su punto crítico y una línea a una altura arbitraria para representar a la presión. Ahora, esta presión la conocemos, son 750 kilopascales. El segundo dato que nos dan es el nombre del estado, vapor saturado, que se ubica justo en este punto. Podemos ver que ese punto se encuentra siempre a la altura de la temperatura de saturación. Como el dato de entrada que nos dan es la presión y el estado es vapor saturado, podemos deducir que la tabla a utilizar debe ser A5. Ya en la tabla buscamos la presión que nos dan como dato y aquí haré un acercamiento. Podemos ver que la temperatura de saturación para 750 kilopascales es de 167.75 grados centígrados. Esta es la temperatura a la que se encuentra nuestro sistema. Para calcular el volumen vemos dos columnas, pero como nuestro sistema está en vapor saturado utilizaremos la que dice Vg y vemos que el dato es igual a 0.25552 metros cúbicos por cada kilogramo. Haremos lo mismo con la entalpía y la entropía. Y así hemos terminado de definir las propiedades del estado termodinámico de este sistema. Resolvamos un segundo problema. Completar el estado termodinámico del agua cuando tiene una temperatura de 300 grados centígrados y un volumen específico de 26.446 metros cúbicos por cada kilogramo, definiendo presión, entalpía, entropía y energía interna. Como el dato de entrada es temperatura, dibujaremos un diagrama presión-volumen. Trazamos la curva de saturación y la línea que representa los 300 grados centígrados. En este caso no podemos colocar en el diagrama el volumen porque no tenemos una referencia para hacerlo. Así que para encontrar esa referencia iremos a las tablas de vapor. Como es temperatura el dato de entrada, buscaremos en la tabla A4. Buscamos la temperatura y vemos el primer volumen, que es el líquido saturado, con un valor de 0.001404 metros cúbicos por cada kilogramo, que se ubica en este punto del diagrama. Luego el volumen del vapor saturado con un valor de 0.021659 metros cúbicos por cada kilogramo, que se ubica en este otro punto del diagrama. Estos dos valores nos sirven de referencia y aquí podemos ver que el volumen que nos da el problema es mayor que esos dos, así que lo colocaremos más adelante. Vemos que coincide con la presión en este punto. Y como sabemos, esta sección corresponde al vapor sobrecalentado, lo que significa que el estado de nuestro sistema lo definiremos en la tabla A6. Ya en esta tabla buscamos en todos los cuadros de las diferentes presiones hasta encontrar uno en el que coincidan la temperatura y el volumen. Lo encontramos aquí. Por lo tanto, la presión de este sistema será 0.01 megapascales. A esta misma temperatura buscaremos la entalpía y la entropía. Y así hemos terminado de definir las propiedades del estado termodinámico de este sistema. Resolvamos un tercer problema. Completar el estado termodinámico de 2700 gramos de agua cuando tiene una temperatura de 500 grados centígrados y una presión de 600 kilopascales. Escribimos los datos
y vemos que en este caso nos dan tanto presión como temperatura en los datos de entrada. Así que podremos usar cualquiera de los dos tipos de diagramas para saber qué tabla utilizar. Iniciaremos con temperatura-volumen. Trazamos la curva y la línea de la presión que corresponde a 600 kilopascales. Como la línea central es la presión, ese es nuestro dato de entrada, lo que significa que usaremos la tabla A5. A 600 kilopascales la temperatura de saturación es de 158.83 grados centígrados, pero la temperatura de nuestro sistema es mayor, son 500 grados centígrados comparada con la saturación, y esa temperatura coincide con la línea de la presión en la zona de vapor sobrecalentado. Eso quiere decir que buscaremos en la tabla A6. Si prefiriéramos utilizar el diagrama presión-volumen, la línea central sería la temperatura y ese sería nuestro dato de entrada. Así que buscaríamos en la tabla A4. Al buscar encontraremos que la temperatura más alta de la tabla A4 es 373.92 grados centígrados. Los 500 grados centígrados de nuestro sistema es un dato mayor que el más alto de la tabla A4. Así que deducimos que el sistema se encuentra en el siguiente estado termodinámico, que es el vapor sobrecalentado. Y con esto corroboramos que la tabla a utilizar es la tabla A6. Para buscar en la tabla A6, buscamos la sección correspondiente a 0.6 megapascales, que es lo mismo que 600 kilopascales. Buscamos 500 grados centígrados y en la columna de volumen encontramos el valor buscado, 0.59200 metros cúbicos por cada kilogramo. Ese volumen es específico, se representa con una V minúscula. Para el volumen total multiplicamos por la masa y nos da 1.5984 metros cúbicos. Y con esto encontramos el estado termodinámico del sistema.